Ardipithecus ramidus, un homínido temprano que vivió en África hace entre 4,4 y 5,2 millones de años. Se caracteriza por su tamaño similar al de un chimpancé, su cerebro pequeño, su dieta omnívora y su capacidad de bipedalismo, aunque también trepaba a los árboles con dientes caninos pequeños y molares grandes. Ardipithecus ramidus probablemente consumía frutas, verduras, nueces, semillas e insectos, con carne ocasional. Su pelvis similar a la humana y sus pies con dedo gordo divergente y arco rígido son los que sugieren el bipedalismo y la capacidad para trepar. Los fósiles, como el famoso Ardi, han proporcionado información crucial sobre la anatomía, locomoción y estilo de vida de nuestros primeros ancestros, ubicándolo como un antepasado probable de los linajes humanos y de los chimpancés modernos. Australopithecus fueron un grupo de grandes simios que vivieron en África hace unos 4 millones de años. Los homínidos son primates bípedos como los orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés. Se cree que Australopithecus fue la primera especie en desarrollar este rasgo y por tanto se considera un factor clave en la evolución humana. Los primates de este grupo comían plantas y frutas, vivían en la sabana africana y eran delgados y bajos, hasta aproximadamente 1,40 m. La crisis climática ocurrida hace 2,5 millones de años provocó la extinción del Australopithecus y el nacimiento de dos nuevos géneros, Paranthropus y Homo. Por el contrario, este último es el origen del hombre actual. Paranthropus es un género extinto de homínidos que vivió en África hace entre 2,7 y 1,4 millones de años. Se caracteriza por su robusto aparato masticador, mandíbulas grandes y crestas molares prominentes, adaptaciones que sugieren una dieta especializada en alimentos duros como nueces, semillas y raíces. Con un cerebro pequeño similar al de Australopithecus, Paranthropus fabricaba herramientas de piedra simples y posiblemente tenía una estructura social compleja, aunque la locomoción exacta sigue siendo objeto de debate. La evidencia sugiere que eran bípedos y posiblemente trepaban a los árboles. Las especies de Paranthropus incluyen Paranthropus robustus, Paranthropus boisei y Paranthropus troglodytes, cada una con características distintivas en sus dientes y mandíbulas. Su desaparición coincidió con la aparición de Homo erectus, lo que sugiere una posible competencia por recursos o un reemplazo evolutivo. Homo habilis es un género de humanos que vivió por primera vez en el continente africano hace unos 2,3 millones de años. Su nombre, hombre artesano. En latín hace referencia a su capacidad para crear herramientas básicas de piedra. El desarrollo de esta capacidad supuso un hito importante en la evolución humana porque, entre otras cosas, representó el acceso a alimentos mejores y más abundantes. En este sentido, se sabe que el Homo habilis es un depredador, pero no un cazador, ya que se cree que en esta etapa se alimentaba de animales. Homo habilis era de baja estatura y peso. Como sus ancestros, Australopithecus solo medía 1,35 metros de altura y pesaba unos 32 kilos. Sin embargo, su cerebro, molares e incisivos eran más grandes. Homo ergaster. Homo ergaster es una especie humana primitiva que vivió hace 2 millones de años. Su principal característica es que no se instaló en África, sino que se trasladó a territorios de Asia y Europa, convirtiéndose en la primera especie del género Homo en abandonar el continente africano. El Homo ergaster fabricaba herramientas complejas como hachas de piedra de doble filo. Su tamaño y peso eran relativamente similares a los de humanos modernos, alrededor de 1,85 metros y 68 kilos. Sus cerebros eran más grandes que los de especies anteriores y pueden haber sido los primeros en establecer algún tipo de comunicación. Homo georgicus es una especie extinta de homínido, vivió en el sitio de Manisi, Georgia, hace entre 1,8 y 1,6 millones de años, con un tamaño corporal similar al de un humano moderno, pero con un cerebro más pequeño, alrededor de 600-680 centímetros. Homo georgicus era un bípedo que fabricaba herramientas de piedra oldubayense, simples y posiblemente consumía carne. Su dieta probablemente incluía frutas, verduras, carroña y animales pequeños. Los fósiles de Homo georgicus, que incluyen cráneos, mandíbulas y dientes, revelan características intermedias entre los homínidos africanos anteriores
y Homo erectus, lo que sugiere un papel crucial en la evolución humana temprana fuera de África. Homo erectus. El Homo erectus fue una de las primeras especies humanas que vivió hace unos 1,8 millones de años en el este de Asia. Se cree que son descendientes del Homo ergaster, que se asentó en Asia ya que tienen características comunes. Un rango característico del Homo erectus es la capacidad de caminar erguido, de ahí su nombre, hombre erguido. Vivían en grupos y podían intercambiar bienes para fortalecer las relaciones sociales. A medida que el Homo erectus se trasladó a territorios más fríos, aprendió a utilizar el fuego para mantenerse caliente y cocinar sus alimentos. Su altura y peso máximo se estiman en 1,80 metros y 68 kilos. Respectivamente, el Homo erectus desapareció hace unos 500.000 años en el continente asiático, a excepción de la isla de Java, en Indonesia. Vivió allí hace unos 100.000 años y se cree que el aislamiento geográfico contribuyó a su supervivencia. Homo antecesor. La especie más antigua del género Homo descubierta en Europa se llama Homo antecesor. En este sentido, en términos de importancia arqueológica, equivaldría a lo que fue el Homo erectus en el continente asiático. Los primeros fósiles del Homo antecesor se encontraron en la Sierra de Atapuerca, en España, y muestran que vivió hace unos 900.000 años. Eran altos y fuertes, medían alrededor de 1,90 metros y pesaban unos 90 kilos. Aunque su cerebro era más pequeño que el de otras especies relacionadas, además no pudieron controlar el fuego. Homo heidelbergensis. Es una especie que vivió hace 600.000 años en Eurasia. Su nombre proviene de la localidad alemana de Heidelberg, donde se encontraron los primeros fósiles. Homo heidelbergensis era un ser humano con un cráneo grande, fosas nasales prominentes, mandíbula prominente, altura promedio de 1,75 metros y peso de 62 kilos. Su mayor contribución a la evolución humana fue su capacidad para visualizar mentalmente el mundo a partir de sus experiencias. Esto se llama pensamiento simbólico y permite a las personas pensar en el pasado y considerar eventos futuros tomando decisiones basadas en sus hallazgos. El Homo heidelbergensis utilizaba el fuego y fabricaba herramientas de piedra y madera más complejas que otras especies, como los bifaces, que ayudaban a cortar objetos en forma simétrica. Homo neanderthalensis, más conocido como neandertales, son una especie extinta del género Homo que vivió en Asia y Europa hace unos 230.000 años. El Homo neanderthalensis era más fuerte que los humanos modernos, pero sus extremidades eran más cortas. En realidad medían alrededor de 1,68 metros de largo. Una contribución evolutiva de esta especie es la adaptación de sus pulgares a los agarres de fuerza, que son el tipo de agarre que utilizamos para sujetar herramientas con mango, como los martillos. Esto significa desarrollar herramientas más eficientes y de mayor tamaño. Además, se cree que los neandertales fueron los primeros en utilizar un habla clara, quizás basada en unos pocos fonemas o sonidos básicos. Las evidencias encontradas indican que los neandertales y el Homo sapiens coexistieron durante algún tiempo. Sin embargo, los neandertales se extinguieron hace 30.000 años y solo prevaleció el Homo sapiens. Homo floresiensis, apodado cariñosamente Hobbit debido a su pequeño tamaño, fue una especie extinta del género Homo que habitó la isla indonesia de Flores hasta hace aproximadamente 12.000 años, con una altura promedio de 1 metro y un peso de alrededor de 25 kilogramos. Homo floresiensis se caracterizaba por su diminuta estatura, un cerebro pequeño similar al de un chimpancé y herramientas de piedra simple. Su dieta omnívora incluía probablemente frutas, verduras, nueces, insectos y carroña. Los fósiles encontrados, incluyendo el espécimen tipo LB1, revelan adaptaciones a la locomoción bípeda, pero también sugieren que trepaba a los árboles. Homo floresiensis coexistió con animales grandes como el elefante Stegodon florensis y el dragón de Komodo gigante, lo que plantea interrogantes sobre su nicho ecológico y estrategias de supervivencia. Su extinción, que ocurrió hace relativamente poco tiempo en términos evolutivos, sigue siendo un tema de debate, con teorías que sugieren competencia con Homo sapiens, cambios climáticos o enfermedades como posibles causas. Homo sapiens.
La especie Homo sapiens hace referencia a los humanos modernos que aparecieron hace 200.000 años en el continente africano. El Homo sapiens se caracteriza por ser la primera especie en desarrollar el pensamiento lógico y abstracto, un lenguaje complejo en el habla y la escritura, la creatividad y la capacidad de organizarse en sociedad. Su altura y peso promedio son de 1,80 y pesaba unos 80 kilos. Sin embargo, esto depende de muchos factores genéticos y culturales. Estas habilidades le permitían a la especie adaptarse y sobrevivir a los cambios ambientales, construir casas más fuertes, crear arte, crear rituales y desarrollar herramientas complejas. Son manifestaciones de estas habilidades y representan enormes diferencias con respecto a otras especies de Homo, ahora extintas.